Entre ellos puedo comentar que están fuera de la ley todos aquellos casos de rebelión militar. Y me preguntaba incluso, yo cuando leía la ley ya aprobada en su discusión definitiva, en su versión definitiva, por qué se excluye a los militares que hayan podido incurrir en rebelión militar, cuando precisamente quienes nos gobiernan son producto precisamente de una rebelión militar o de dos rebeliones militares intentadas en el año 1992, en primer lugar la del 4 de febrero y luego la del 27 de junio. Pero bueno, más allá de que efectivamente con esta y con otras de las ideas expresadas en esta o de los artículos expresados en esta ley podemos tener algunas diferencias que podían ser mejores, podían ser mucho más inclusivas. Más allá de eso, por supuesto, hay que saludar que esta ley la tenemos. Y también debo decir, como ha dicho mucha gente, porque en eso no les falta razón. Para poner en libertad a todos los presos políticos no hace falta una ley de amnistía, porque precisamente la inmensa mayoría de los presos políticos que están o han estado tras las rejas y que muchos de ellos, o casi todos, siguen bajo interdicción judicial, están sujetos a medidas cautelares. Ninguno de ellos cometió delito. No hay la comisión de delito alguno. De manera que la inmensa mayoría de estas personas no tienen por qué ser víctimas de restricciones a su libertad plena. Y como siempre, reclamamos la libertad de todos los presos políticos y reclamamos también que sean liberados de todo tipo de restricción, de limitación al ejercicio de su libertad. Y aparte del tema de los militares, debo también comentar un caso que siempre he comentado, el caso de los policías metropolitanos que tienen más de 23 años bajo o tras las rejas. ¿Cómo es posible que estas personas todavía se mantengan recluidos en centros carcelarios? Cuando comparamos los delitos que se le atribuyen a estas personas con los delitos en los que efectivamente incurrió Chávez y quienes se rebelaron el 4 de febrero y el 27 de noviembre, cuando los comparamos con esos delitos cometidos en aquellos tiempos y el tratamiento que el Estado venezolano le dio a cada uno de esos casos, caramba, y uno dice, caramba, qué diferencia tan grande. El 4 de febrero hubo muchísimos muertos. El 27 de febrero muchísimos más. Y todas estas personas fueron puestos en la calle tras 2 años y tanto de haber estado presos. El Estado venezolano, el Estado democrático fue magnánimo con ellos y los puso en libertad, incluso por una medida de sobreseimiento que borró prácticamente de su historial todo aquel acontecimiento cruento, sangriento o aquellos hechos sangrientos que ocurrieron en esos tiempos. Bueno, voy a dejar en los comentarios hasta aquí porque quiero dar paso a una interesante entrevista que vamos a tener el día de hoy. Y comienzo por decir lo siguiente. Hace 1, 2 o 3 semanas me dijo un amigo mío, caramba, Mario, estás llevando mucho viejo por ese programa, tienes que llevar gente joven. Y es verdad, ciertamente que por aquí han transitado personeros de distintas corrientes ideológicas, políticas, de diferentes proveniencias sociales, de distintos sexos y tal, pero generalmente son adultos de edad un poquito más avanzada que la media. Así que bueno, el día de hoy quiero bajar drásticamente el promedio de edad de mis invitados. Y para ello he traído a una persona que me resulta admirable, la conozco desde hace muy poquito tiempo, pero hablando con ella me he encontrado con un personaje que de verdad merece la admiración de las personas de mi edad. Una joven venezolana, estudiante universitaria, que además de que estudia 2 carreras simultáneamente, antropología y derecho, antropología y medicina, es también dirigente estudiantil.
es representante de los estudiantes ucevistas ante el Consejo Universitario de la primerísima casa de estudios de nuestro país. Madeleine Mujica, a quien le doy cordialísima bienvenida. ¿Cómo estás, Madeleine? Hola Mario, muchas gracias por la invitación. De verdad que agradecida de darle a la juventud de este país estos espacios que nos podamos expresar y bueno, aportarle al país y a la sociedad lo que nosotros podamos eh, formarnos y bueno, nada, aquí a la orden siempre. Chévere, agradecido. ¿El micrófono tuyo está encendido? Sí. No, señor. Caramba, qué pena que tampoco, que ya va, me disculpan, queridos amigos, queridas amigas, que este micrófono también corrió la misma suerte que el mío y en los primeros minutos de la grabación se perdieron. Pero ya desde hace rato que al menos el mío estaba activo y entiendo Listo, ya volvimos. que a través del mío se escucharon las primeras palabras de Madeleine, de nuestra invitada. Madeleine, yo te he invitado porque me gustaría compartir con nuestra audiencia cuál es la visión que tienen los jóvenes venezolanos. Por supuesto, tú no los representas a todos, pero digamos que eres una joven que en buena medida expresa los sentimientos que tienen muchos de los venezolanos de tu edad o de esa contemporaneidad tuya. Me pregunto, ¿cómo ves la Venezuela de hoy? ¿Qué espera un joven venezolano de este país que ha tenido un historial de lucha, un historial democrático, pero que en estos últimos años, en este último cuarto de siglo, ha estado estancado, envuelto en una crisis política, económica y social de la cual pareciera como que ahora sí vamos a librarnos? Bueno, Mario, en principio voy a partir de cómo cerraste. Vemos hoy en día una luz al final del túnel, vemos una posibilidad de hacer las cosas mejores y de que la juventud, desde la academia, desde la universidad, se pueda ver involucrada y sea partícipe de ese cambio. Yo digo y lo sostengo en todos lados, de que nosotros tenemos el arma más poderosa, que es la educación, y desde allí podemos construir el país que como bien lo dijiste, ha estado estancado y que ya es momento de que avance para nosotros, que somos esa juventud que hemos vivido momentos duros. No es nada más la crisis país, también pasamos una pandemia, podamos tener esas oportunidades que capaz en tu momento tú las tuviste y que esas personas, que esos jóvenes que se fueron del país no lo vieron en su momento. Entonces, bueno, estamos aquí, seguiremos haciendo presión, seguiremos elevando nuestra voz, porque pensar distinto no es motivo de condena, para que podamos tener un mejor país y que todos los venezolanos podamos reencontrarnos acá y podamos trabajar para él. Así es. No hay estadísticas, digamos, que sean absolutamente confiables del número de personas que se fueron del país. Se habla de alrededor de 8 millones de venezolanos. Y yo estoy seguro, porque tampoco hay las estadísticas acerca de esto, yo estoy seguro que la inmensa mayoría de esos 8 millones de venezolanos que se fueron son jóvenes. Seguramente no tan jóvenes como tú, pero sí muchos jóvenes. Por cierto, ¿tú qué edad tienes, Madeleine? Perdóname que te lo pregunte nada más, pero a tu edad ninguna de las muchachas lo esconde. Tengo 23 años. 23 años. La verdad es que sí, muchos jóvenes se han ido. A lo largo de todos estos años nos ha tocado despedir a amigos, a familiares cercanos, que bueno, ha sido bastante triste porque uno estudia acá en Venezuela, pero siempre vivimos con esa especie de liminalidad. O sea, yo estoy aquí físicamente, pero capaz tengo un trabajo en una online en otro país, o siempre voy a estar con esos pensamientos de que cuando yo me gradúe, cuando me termine mi pregrado, yo me tengo que ir del país porque ahí es donde yo voy a tener las oportunidades. Entonces, hemos vivido una crisis económica bastante fuerte, puntualizando el año 2017, también política, y bueno, yo creo que ahí fue la mayor cantidad de jóvenes que tuvieron que buscar oportunidades y verse insertados en ese campo laboral que bueno, que aquí en el país no existía.
¿Pasó por tu mente la idea de irte de Venezuela en algún momento? ¿Qué te motivó a quedarte? Bueno, como ya lo dije, soy una muchacha bastante joven aún, tengo 23 años. No te voy a mentir si lo pensé. Sin embargo, soy de las que cree que primero debemos formarnos, por lo menos o lo mínimo un pregrado para poder salir a otro país que no es el tuyo, no vas a tener las mismas comodidades, no vas a tener las mismas oportunidades. Y bueno, por eso es que yo estaba como en esa especie de ok, termino de estudiar y cuando termine de estudiar veo qué hago. También estudio 2 carreras y la más larga, en este caso es la carrera de medicina, que dura 6 años en la Universidad Central. Y bueno, para nadie es un secreto que estamos en la primera casa de estudio del país y que también somos reconocidos internacionalmente por ser los excelentes profesionales que somos. Entonces, bueno, para mí eso no era negociable. Mis estudios y mi educación iban a ser aquí en Venezuela. Qué bueno, qué bueno que tomaste esa decisión. Ahora te pregunto, ¿esto que ha transcurrido en el curso de estos casi 2 meses, porque no han pasado 2 meses todavía, pero se han sucedido una cantidad de hechos que pareciera que hubieran ocurrido en años? ¿Esto te genera la idea de que efectivamente hay que apostar a Venezuela y que de aquí vamos a salir efectivamente hacia una sociedad verdaderamente democrática, con libertades públicas plenas, con bienestar económico y social para todas las familias? Mira, sin duda alguna, sí, como lo dijiste, en este mes, en el mes de enero, pasaron tantas cosas que creo que ni siquiera la llegábamos a asimilar porque pasaba una tras otra y eso abrió una puerta para pensar, para una puerta también de esperanza de que, cónchale, capaz cuando yo termine mi carrera universitaria no me tenga que ir del país, sino que yo me pueda quedar aquí y pueda servirle a mi país, que creo que todos los jóvenes y todo venezolano quiere eso. Antes de ir a otros lugares, a otras fronteras, preferimos quedarnos en nuestro país y bueno, o sea, de verdad que es ser ese motor que en un futuro pueda mejorarlo en todos los sentidos. Uno a veces, digamos, ve como con cierta insatisfacción a algunos jóvenes, ¿no? Porque siente que están, digamos, detenidos en el tiempo, están haciendo cosas que uno no cree que sean las mejores. Pero cuando uno ve gente como tú, imagínate que estudian 2 carreras simultáneamente y que encima de eso participan del activismo estudiantil, caramba, uno se ilusiona y se emociona de compartir con venezolanos de tu naturaleza, de tu identidad, de tu condición. El hecho de que estés participando de la actuación estudiantil, del activismo estudiantil, después de todos estos riesgos y represalias que han padecido muchos de nuestros jóvenes, ¿cómo ves tú el ser dirigente estudiantil? ¿Qué te nutre? ¿Cómo te nutre ser dirigente estudiantil? ¿Y sientes que los estudiantes ven al liderazgo estudiantil con simpatía, lo ven digamos, con admiración, o piensan que los dirigentes estudiantiles son unos dirigentes políticos más que están tratando de ganarse la adhesión de la comunidad universitaria? Bueno, yo empecé con el tema político en la universidad desde que ingresé a mi escuela de origen, que fue la Escuela de Antropología, y ahí entendí muchas cosas. ¿Tienes militancia en algún partido? No, No. no. El ser humano es inherentemente un ser político. No es nada más por el tema del poder, sino que ahí se van agregando otras variables. Un ser político es un ser social. Nos regimos por normas, por leyes para poder vivir en sociedad, valga la redundancia. Entonces, todas esas cosas, el tema del simbolismo, nosotros nos debemos a unos símbolos, defendemos esos símbolos. Y yo creo que me sentí tan identificada y me llamó bastante la atención que decidí emprender ese camino dentro de la universidad. Creo que desde mi
mi visión de antropología o mi formación de antropología y mi formación de medicina podrían contribuirle mucho a los estudiantes desde un espacio de cogobierno específicamente. Y bueno, nada, decidí por el Consejo Universitario de la universidad. Desde el Consejo Universitario nosotros sesionamos todas las semanas, los días miércoles, y bueno, hay ahí múltiples visiones, hay los decanos de cada facultad, el tren rectoral, representantes profesorales, el representante del ministerio, representante de egresado y bueno, los 6 representantes estudiantiles. Entonces, podría decirte que todas las semanas me nutro, me formo más, entiendo más percepciones de las personas, porque no nada más me puedo quedar con lo que yo considero, lo que yo veo que debe ser así, sino que debemos entender al otro y los puntos de vista que en algunos momentos sí pueden converger y en otros pueden ser distantes. Entonces ha sido una experiencia totalmente enriquecedora para mí. El tema de la comunidad universitaria, hablando específicamente de los estudiantes, que qué esperan de nosotros. Bueno, siempre van a existir las opiniones divididas. Estamos hablando de una comunidad de 25.000 estudiantes aproximadamente. Siempre hay como que una parte que nos felicita o que nos los conseguimos, nos encuentran en los pasillos y a mí me han pedido hasta fotos y es bastante gracioso, pero a la vez es como que, cónchale, o sea, como que cree en nuestro trabajo y yo estoy estoy ahí para ellos, pues para los estudiantes. Y bueno, y está la otra parte que dicen, bueno, eso son una fábrica de mentirosos, porque es lo que se ha venido decantando en el último tiempo, pero no todo el mundo tiene por qué repetir ese mismo patrón de la diligencia estudiantil. En mis tiempos juveniles, nosotros teníamos una consigna: estudiar y luchar. Pero ciertamente, no es mentira, uno trata de combinar ambas actividades, pero no, ciertamente muchos de nuestros dirigentes, bueno, permanecieron por muchos años, porque obviamente que, digamos que le daban prioridad a la acción reivindicativa, a las luchas político-estudiantiles, y bueno, y muchas personas pasaron incluso una década, pues, o tal vez un poco más, como estudiante. Sigue existiendo esas personas. ¿Eso todavía existe? Sí, siguen existiendo esas personas, pero por lo mismo te digo, no hay que generalizar. Yo ingresé a la universidad en el año 2022 y si Dios quiere, en diciembre de este año, 2026, soy egresada de mi primera carrera. Soy partidaria de que todo tiene un ciclo y cada uno tiene su momento. Fue mi momento, fue el momento que Dios eligió para yo poder enriquecerme, aprender y bueno, nada, aportarle algo a la universidad, que en mi caso particular fue eso lo que a mí me motivó, porque yo no milito en ningún partido político y no tengo intereses a nivel nacional, porque bueno, ya entendiendo que tengo otra carrera, de verdad que el peso y la demanda de esa otra carrera es bastante fuerte, que es medicina. ¿Cómo te administras para ejercer esas 3 cosas simultáneamente? Todo el mundo me pregunta lo mismo, me dicen que soy perfecta, de que soy increíble, de que hago todo, pero la verdad está lejos de ser eso. Yo digo que es más algo de organización y de disciplina y estar enfocado en lo que tú quieres, en tus metas. Yo siempre quise estudiar medicina, no quedé en medicina en la universidad porque, bueno, es la segunda carrera más demandada. Sí. Quedé en antropología y, bueno, me fui enamorando de la carrera. Pero yo siempre tuve esa meta clara de medicina y, bueno, así haya tenido que ser simultáneo y me demande muchísimo tiempo, yo estoy feliz allí. Estás enamorada de las 2 carreras. Así es. Hablando de enamoramiento, ¿te da tiempo para enamorarte, para tener novio, para salir a bailar, para salir a tomarte unos traguitos, a disfrutar? Sí, bueno. Hacer deporte. Sí, Mario, mira, te cuento. Yo también encontré el amor ahí en la universidad. ¿Ah, sí? Sí, incluso antes de ser dirigente estudiantil. Y gracias a Dios, esa persona ya había tenido un cargo de representación en la universidad. Fue como, por decirte así, de la generación pasada. No te va a preguntar el nombre, no te preocupes. No, fue consejero de facultad. Y ha sido esa persona que ha estado ahí orientándome y estar ahí conmigo siempre apoyándome dentro de la universidad, porque bueno, también entendemos que la dinámica es compleja.
te da tiempo también de bailar, de hacer deporte. Claro. Sí. Todo está, vuelvo y repito, en la organización que tú tengas y en tus prioridades. En algunos momentos, cuando estoy en épocas de parciales, capaz no me puedo enfocar tanto en el tema de la dirigencia estudiantil, en otros momentos capaz sí, pero también uno tiene que saber en cuándo dar un paso atrás y retroceder, porque tienes otros compromisos y cuando sí tienes toda esa libertad de tiempo para estar de lleno allí. ¿Y tu familia está muy conforme contigo, con esas actividades que tú realizas, tus estudios, Sí, tu participación estudiantil? Sí, mis papás están orgullosos, gracias a Dios, pero siempre me dicen como que, mira, no tienes que descuidar los estudios, pero eso no va a pasar porque de verdad que tengo la satisfacción de ser reconocida en la universidad. He sido mérito académico en 2 años, en el año 2023, en el año 2025. Entonces, digamos que mi prioridad siempre va a ser primero mis estudios y después viene todo lo demás. Qué interesante. Tenemos que hacer una pausa, Madeleine. Creo que nos toca ya, Sí. porque vamos a escuchar un avance del noticiero. Efectivamente, no, todavía nos quedan unos minutos. Tenemos todavía 2 minuticos antes de irnos de la pausa. Te pregunto, antropología. Yo siento que en buena medida las personas, no solamente los jóvenes, sino los adultos, etcétera, en estos tiempos estudian cosas o se forman en disciplinas que den mucho dinero o que de algún modo representen un ingreso significativo como para garantizar la subsistencia propia y la de la familia. Antropología, cuando uno oye antropología uno dice, bueno, será para ser profesor o para, ¿verdad? ¿Qué encuentras tú en la antropología? ¿Cuántos jóvenes están estudiando antropología? La antropología es una carrera que, digamos, que engancha a la juventud de estos tiempos. Bueno, la Escuela de Antropología, creo que la matrícula actual es como 400 estudiantes, algo así, es una escuela pequeña. De verdad que yo quedé en antropología y me enteré de que era antropología cuando quedé por azar. Exacto, por OPSU. Ajá. Entonces, pero ya después cuando estás adentro en esa carrera, te das cuenta y muchas personas diría que la menosprecian, sí. Pero yo digo que es increíble, debería ser como que una carrera base, si la quieres complementar con otra carrera está perfecto, porque nosotros estudiamos la experiencia humana y nosotros partimos de nuestro origen biológico, pero es que también estudiamos los comportamientos sociales y de esos comportamientos sociales las expresiones culturales que el ser humano tiene. Entonces, de allí se desprenden 4 departamentos, que es el Departamento de Antropología Física Social, que es la columna vertebral, Arqueología y Lingüística. Entonces, de verdad que el campo laboral, que las personas no lo saben, pero cuando tú lo estudias y te dan clases grandes profesionales, te das cuenta, wow, aquí incluso puedo tener hasta más campo que ser médico, por ejemplo. Sí. Bueno, ojalá que todos estos cambios que se están produciendo en el país, que seguramente pueden conducirnos a un florecimiento económico, político y social, habrá también campos de trabajo para los profesionales, no solo de la antropología, sino de todas las carreras universitarias y los oficios que abundan en el país. Ahora sí nos vamos a la pausa. Ahora sí, queridos amigos, queridas amigas, les muestro de nuevo, aquí está Madeleine Mujica. Ella es dirigente estudiantil, miembro del Consejo Universitario, representante estudiantil, y es estudiante de medicina y de antropología, nuestra invitada del día de hoy. Vámonos a la pausa, queridos amigos. Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Cumplimos compromisos publicitarios de la estación y al regreso continuamos conversando con ella y además vamos a leer preguntas, comentarios, inquietudes que nos hace la audiencia a través de nuestro Instagram, @MarioVillegas. Aquí seguimos un poquito, Madeleine, mientras viene el compañero a leer la nota. Mira, ayer comenté que me había enterado a través de las redes sociales de que iba a tener lugar hoy un encuentro de eso que llaman Therians, que son personas que se asumen, que se perciben como animales. Unos se perciben como perro, como gato, como culebra, como tigre, como oso, en fin. Eso es un fenómeno que está, digamos, expandiéndose no solamente en América Latina, sino en todo el planeta.
Pero me llamó la atención que en la UCB se iba a hacer o se hizo este encuentro. ¿Tienes idea de este encuentro? ¿Cómo es que unos jóvenes universitarios, si es que son jóvenes estudiantes universitarios los que han convocado ese evento, oye, encuentran en ese fenómeno de los Terians una manera de expresarse? Sí, Mario, bueno, eso fue creo que el tema de conversación de esta semana en la universidad. El flyer o esa actividad comenzó a rodar por los grupos estudiantiles de la universidad. Sin embargo, no hubo un convocante oficial, no fue ningún equipo político, por decirlo así, no fue ningún dirigente estudiantil, que sencillamente fue algo que comenzaron a regar. Incluso que tenían los logotipos de la Asociación de Profesores de la UCB y creo que otro logotipo, y fue desmentida la convocatoria oficial por parte de esa organización. Sí, pero el encuentro se hizo. ¿No tienes idea? No, lo que se rumorea es que fue una especie de broma que, bueno, trascendió muchísimo. También salió una decana, sacó un comunicado. Entonces, bueno, sí, el encuentro iba a ser hoy a las 9 de la mañana en un lugar en la universidad frente a la Facultad de Ciencias Jurídicas. El Charco lo llaman. El Charco. Por los grupos comenzaron a pasar de que estaba Seguridad Central, como viendo la zona, parece que llegó Tele-B, o sea, como bueno, un hecho interesante. De la broma, o de la broma entre los mismos universitarios trascendió y incluso tuvo más impacto que otras noticias dentro de la universidad. Y creo que estas personas no se imaginaban que iba a traer toda esa serie de... ¿No llegó a nadie disfrazado de algún animal? ¿Nadie? No. ¿Vestido? No. Lo que pasa es que el fenómeno Terian, cuando lo estudiamos, no viene de ahorita es como una reinterpretación, pero incluso eso viene de las pinturas rupestres, incluso desde el chamanismo, que son todo este tema de que estas personas se sienten completamente y están completamente conscientes de que su cuerpo es humano, sin embargo es un tema más identidad interna, de que se sienten como que su psiqui o es animal. Entonces sí, pero yo creo que en la universidad fue eso, fue un término de chiste y que no pasó de allí, güey. ¿A ti nunca te ha provocado, te has imaginado en el cuerpo de un animal? No, yo tengo mi identidad humana bastante clara. Y bueno, el estudio día a día, o sea. Pero bueno. ¿Conoces personalmente algún joven que se manifieste como un Terian? La verdad es que no. No, hasta ahora no. La verdad es que no. Ni has sabido de personas que en la universidad o que en Caracas o en Venezuela se exprese así. No, la verdad es que yo comencé como a estudiar todo este tema de los Terian y me di cuenta que como que estaba agarrando bastante auge. Fue, incluso creo que fue en este asueto de carnaval, no estaba enterada de todo esto y bueno, en los últimos días, como todo lo que está pasando en este país, tuvo bastante revuelo, pero tengo entendido que en partes como Argentina sí han estado más importante este asunto, pues. Ok, vamos a escuchar un avance del noticiero, amigos, en la voz de Alex Márquez, y enseguida continuamos conversando con Madeleine Mujica, dirigente estudiantil universitaria de la máxima casa de estudios de Venezuela. El periódico impreso en la radio. Continuamos, informa el historiador Henry Navas, afirmó este viernes que Venezuela posee todos los elementos para avanzar en su defensa por el territorio de la Guayana Esequiba, luego de cumplirse 60 años del Acuerdo de Ginebra de 1966. Rumbos informa, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos creció en un 0,4% en el cuarto trimestre del 2025, esto con respecto al tercero, mientras que la economía estadounidense se expandió a 1.4 al ritmo anualizado, con una desaceleración después del aumento del 4,4% registrado en el periodo anterior. Aún no han designado a la directora del complejo educativo, Elba Hernández de Llanes, parte alta de La Vega, y el descontrol y desorganización está destruyendo a la institución, ya que todo el mundo hace lo que le da la gana. Ojo, el Ministerio de Educación no hace nada por los alumnos, padres y representantes.
informó Notirumbos. Los 31 minutos hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Radio Rumbo 670 AM con Venezuela. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en Buena Hora, y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Les recuerdo, el doctor Portillo, médico geriatra de larga trayectoria, es también médico intensivista y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Le conozco muy bien y sé de su compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Tiene consulta en la esquina de las Cibarras, en la avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo necesite. Le invito a tomar nota de su número telefónico 0414-309-0806, 0414-309-0806. Lo recomiendo ampliamente. Estamos conversando, amigos y amigas, con Madeleine Mujica. Ella es dirigente estudiantil, es miembro del Consejo Universitario en representación de los estudiantes de la UCB y es también estudiante de medicina y de antropología. Al comienzo del programa perdimos unos 2 o 3 minutos porque teníamos problemas con el audio, pero me gustaría que nuestra invitada nos diese una opinión acerca del tema que yo toqué inicialmente cuando daba la bienvenida al programa, el tema de la ley de amnistía y la exigencia de que todos los presos políticos sean puestos en libertad con o sin ley de amnistía y que no pese sobre ellos ningún tipo de restricción al ejercicio pleno de sus libertades. Y hacíamos también un comentario en el sentido de que no se entiende por qué los presos militares que hayan incurrido en actos denominados como rebelión militar hayan sido excluidos de esta ley de amnistía. Me gustaría que nuestra invitada nos diera opinión acerca de cómo ven los jóvenes el hecho de que disentir de un gobierno haya sido motivo, bueno, para que a un joven lo pongan tras la reja durante 1 año, 2 años, 3 años. Bueno, y que tengan que recurrirse a una ley de amnistía o a la exigencia de una ley de amnistía para que sean puestos en libertad y no pese sobre ellos ninguna carga del Estado. Sí, Mario, o sea, más o menos con lo que tú venías hablando, la ley de amnistía es un recurso jurídico que es una especie de borrón y cuenta nueva. Tenemos semanas hablando de la ley de amnistía, desde la universidad hemos hecho bastante presión, incluso desde la representación estudiantil, alrededor de 15 a 20 representantes hicimos un manifiesto con una serie de consideraciones que desde la academia se debería tener a esta ley de amnistía. La primera era que debía ser universal, es decir, que no podía ser tratada conveniencia, no como que estas personas sí y estas no, o sea, deberían ser todos. El segundo eje era el tema de la no repetición. Es decir, que si estas personas salieron, no después las vas a venir a buscar y decir que causó o violó la normativa de la ley. ¿Cómo pasó con el caso de Juan Pablo? Juan Pablo Guanipa. Y bueno, una serie de leyes que lo que hacían era afectarnos. Y bueno, se pidió la derogación de las mismas y que esta debía ser desde el año 1999 hasta el 2000, hasta la actualidad, hasta el 2026. Por cierto, te pregunto, recuerdo que aquí en el programa lo comentamos y se ha comentado muchísimo, que entre esos miles de presos políticos que habían varios profesores y varios estudiantes. ¿Ya todos ellos fueron puestos en libertad, Madeleine? Sí, bueno, para nuestra felicidad, sí, ya no tenemos UCBistas presos. Iniciando el año sí habían 4, 3 estudiantes y un profesor.
hace 2 semanas más o menos, si mal no recuerdo, liberaron al profesor Jesús Armas, Sí. que es profesor de la Escuela de Estudios Políticos de la universidad y era el último UCBista que faltaba por escarcelar. Y vuelvo y repito, o sea, pensar distinto no es motivo de condena. De verdad que esta ley, se ve como una especie de salvoconducto, pero ellos no hicieron nada malo. O sea, el profesor Jesús Arma defender los derechos humanos de las personas no es motivo de condena. Y desde la universidad, desde la representación estudiantil, nosotros tenemos, por decir, la mente tranquila de que siempre cuando pudimos en los consejos, en los diferentes consejos de la Federación de Centros Universitarios, se hizo la presión debida para tener nuestros UCBistas otra vez en casa. Ok, vamos a proceder a leer algunos de los mensajes que hemos recibido. Madeleine Mujica, nuestra invitada del día de hoy. Si hay algún comentario por allá, Marco, por favor, a través de las redes de la radio, para que me los envíe. @ que no caiga el cantor 73 dice: buenas tardes, no se escucha, amigo Mario. Efectivamente tuvimos ese bajón allí, ese problemita técnico inicialmente. @ León del Valle 62 dice: la libertad para los presos políticos debe ser plena ya. Compartimos ese criterio, lo expresamos también temprano. León del Valle 62: los verdugos de hoy fueron los perdonados de ayer. Ironías de la política, perseverar por un estado de justicia y de derecho. Ciertamente, así lo comentamos también. @ Laura Mendoza 740. Hola, buenas tardes, Mario. Feliz fin de semana. Totalmente de acuerdo contigo. Ahorita vi por las redes donde muchos presos están acabados tanto física y mentalmente. Dios los cuide. Amén, amén, amén. Por cierto, tú hablabas de la no repetición de estos actos represivos. Qué necesario es también que haya reparación. Así es. Reparación. Recuerdo el caso de un joven trabajador del estado Bolívar, Rodney Álvarez. Estuvo preso durante más de 10 años, casi 11 años, acusado de un homicidio en una asamblea allá creo que fue en Puerto Ordaz o en Ciudad Bolívar, y ese muchacho era inocente. El propio Ministerio Público tuvo que eximirlo de responsabilidad. Y el muchacho salió de allí con problemas mentales, físicos, se ha deteriorado enormemente. ¿Quién le repara a él? El Estado debería reparar los daños que ha causado contra estos miles de venezolanos. ¿Quieres hacer algún comentario al respecto, Madeleine? Sí, bueno, nosotros también fue una de las cosas que exigimos, no nada más a los presos políticos, sino que también este daño psicológico, incluso físico, se ha extraspolado a los familiares que tienen días en vigilias fuera de los centros de reclusión esperando información, esperar una visita. De verdad que es algo bastante fuerte e inhumano, y bueno, desde la universidad siempre hemos estado pendientes, se han hecho visitas periódicas y bueno, esperemos que podamos seguir sumando e incluso desde la Facultad de Medicina dar la atención médica a estas personas. Okay. Por cierto, que aparte del tema de haber estado presos, como en efecto han estado miles de venezolanos injustamente, aquí hay un montón de venezolanos, miles de venezolanos que han sido afectados por decisiones del Estado, que han sido despedidos, que han sido afectados de distintas maneras por el Estado, y esos venezolanos también deberían ser objeto de reparación, porque son medidas de corte político, simplemente porque estos venezolanos hayan podido expresar en un despacho público o en cualquier parte, hayan podido expresar una opinión crítica respecto al gobierno. Y muchas de estas personas fueron despedidas, fueron agredidas, fueron avasalladas por decisiones de funcionarios gubernamentales. Tenemos varios mensajes que nos envía también nuestro amigo Marco Rivera de las redes sociales de Radio Rumbo, pero voy a leer primero el mensaje de @alquiler y ventas BZLA. Dice: excelente tu planteamiento sobre el hecho de que los militares no estén incluidos en la ley de amnistía, mucha injusticia, efectivamente. León del Valle 62 dice: pulsando la calle, bendecido fin de semana, Mario. Igualmente para ti, amiga. Tenemos más mensajes. Déjame buscar rapidito los que me ha enviado Marco Rivera, que llegan a través de las redes de Radio Rumbo. Rapidito leo algunos. Marco Rivera dice:
Néstor, ¿recuerdan el caso de Orlando Figuera? Ciertamente, claro que lo recordamos, porque ciertamente que aquí ha ocurrido cosas lesivas a seres humanos simplemente por su condición política o por tener una idea, una opinión distinta. No ha habido solamente casos de represalias por parte del gobierno, sino que también algunos sectores radicales, algunos sectores extremistas han también hecho víctimas a algunas personas. En este caso de este señor Figuera, de verdad, verdaderamente condenable que una persona, simplemente porque tenga una opinión diferente o una apariencia diferente, haya sido afectada por personas exaltadas que no tienen ninguna condición de demócratas ni de personas respetuosas de la vida y de la condición de los demás. Así que aquí en este programa tratamos de ser absolutamente equilibrados y justos. @Amilcar Morú dice, Madeleine, yo no me pongo bravo si tienes novio, eres como Margarita, una perla, mucha salud y éxito. Guardabosque Isaí dice, en materia de antropología, ¿sabes de un hallazgo de fósiles extraterrestres que últimamente son muy... No termina el mensaje, no sé si más adelante lo completa. ¿Sabes algo de eso? Bueno, desde la Escuela de Antropología no se ha comentado nada respecto a ese hallazgo. Específicamente es el Departamento de Antropología Arqueológica. Tendría que averiguar, pero de verdad que no desconozco. Ok. Dice @Mirna Johnny, profesora universitaria, por cierto, de la Escuela de Estudios Internacionales. La hemos tenido acá en nuestro programa. Dice, saludos Mario, oportuno abordaje, valioso que las propias vives, no sé qué significa vives, creo que hay un errorcito de dedo ahí, involucrada, esté aclarando la situación. Pertinente que el movimiento haga las aclaratorias en las redes. Me imagino que se trata del caso de los Terians. Ok. M. Borsegui dice, esa es mi... No termina la frase, después dice excelente y dice amnistía ya. @Ernesto Tucupita dice excelente. Vanessa Robertazo dice excelente, madre. Un mensaje que te hace Vanessa Robertazo. Vanessa. Gabriel Requena 01 dice, ¿qué sabe sobre la comunidad Terian de la UCB? Un fenómeno social impresionante, ya hablamos de eso. Nabor Segui dice, libertad plena para todos, lo compartimos. Vanessa Robertazo, los estudiantes han asumido un rol importantísimo en este momento histórico, son grandes. Así es, Vanessa, de verdad que gracias a todos por el apoyo, porque esto no es un trabajo nada más del movimiento estudiantil, sino que es una serie de personas, de grupos que nos han apoyado. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, esto no es una lucha nada más de los estudiantes, sino que también es una lucha por esos profesores que no tienen sueldos dignos, por esos trabajadores, por ese personal obrero y administrativo que tiene que tener más de un trabajo para poder sobrevivir a este país, y también por esos estudiantes que tienen que emprender y no por gusto, sino por necesidad, y que muchos de ellos tienen que sostener hasta familias enteras económicamente. Así es. Madeleine, ¿cómo ves tú? Te iba a decir cómo ven los jóvenes, pero no podemos, digamos, generalizar. Tú expresas la opinión, por supuesto, de un sector importante de la juventud, pero digamos que no la opinión de todos los jóvenes. Es absurdo pensar que así fuera. Pero te pregunto, ¿cómo vislumbras la solución a la crisis política que hemos estado atravesando todos estos años? ¿Dónde va a desembocar esto? Hay quienes piensan, bueno, que lo que ocurrió el 3 de enero ha conducido a que se instale en el poder una vertiente del chavismo y del madurismo que no es exactamente maduro, pero que puede, digamos, de alguna manera prolongarse en el ejercicio de un mandato por mucho tiempo. Hay quienes dicen que hay que salir a través de una elección este mismo año porque lo pauta la Constitución. ¿Cómo ves tú la solución a esto? Hay quienes dicen que hay que dialogar mucho, que hay que tratar de negociar y que incluso si es necesario de algún modo sacrificar los plazos que establece la Constitución, hay que hacerlo en beneficio de que logremos la estabilidad y la recuperación económica y la reinstitucionalización. Hay quienes dicen que efectivamente, como ha planteado el gobierno norteamericano, son 3 pasos los que hay que dar.
estabilización, recuperación económica y luego transición. Hay quienes dicen que no, que la transición es primero, que hay que producir un proceso electoral previamente para que luego se desate la recuperación económica y la estabilidad. ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Cómo vamos a salir de esto? Bueno, es una pregunta bastante compleja, Mario. Sin embargo, bueno, siempre vamos a tener múltiples hipótesis, múltiples puntos de vista. Sin embargo, creo que el diálogo en todo contexto es fundamental. Creo que desde el 3 de enero se ha visto una especie de negociación, diálogo. La presidenta encargada habla de una ruta de reconciliación donde entra toda la liberación de los presos políticos, que todavía no ha culminado esa liberación, pero bueno, esperemos que así sea. Sin embargo, siento que tenemos que tener una ruta de transición, que es la que estamos viviendo, para poder tener un llamado a elecciones y que esas elecciones sea en un contexto totalmente transparente y que puedan estar acá todos los observadores internacionales que sean necesarios y que sea también transparente y de verdad que yo creo que esa es la salida más salomónica para todos. ¿Crees que esas elecciones deben ser este año o no? Sí, Sí. sí, debe ser este año. Hay quienes piensan, Madeleine, bueno, que el voto ha perdido su capacidad de expresar a la sociedad, de producir los cambios. Bueno, y ciertamente que la elección del 28 de julio se vio frustrada por un fraude que vivimos los venezolanos, que se sabe internacionalmente que ocurrió. ¿Hay capacidad para que el voto vuelva a ser un instrumento verdaderamente de cambio? Mira, Mario, yo pienso que sí, porque incluso el 28 de julio teníamos un contexto totalmente distinto, igual las personas salieron a votar, existían los comentarios de que no van a hacer lo que ellos digan, se van a robar las elecciones, igual la gente salió. Entonces, ¿por qué no esta vez? ¿Por qué no salir a ejercer nuestro derecho al voto? Y creo que si se dan las condiciones pertinentes para que todo sea llevado democráticamente, el venezolano va a salir y va a votar nuevamente y todas las veces que sea necesario. Bueno, ojalá que así sea, que salgamos de la polarización. Así. ¿Qué puedes decir de la polarización? Tú la has vivido seguramente, ¿has sido víctima de ella o no? Sí, o sea, de verdad que la polarización en parte hace daño. De verdad que bueno, también a lo mejor por mi formación académica, es más hacia entender al otro, el diálogo y llegar a esos puntos de encuentro, porque bueno, o sea, sabemos que todos los extremos hacen daño. Entonces estoy con esa convicción y esa es mi opinión personal. Pero bueno, o sea, es algo que también se puede ir trabajando y creo que cada uno de los sectores de este país del 3 de enero lo ha venido trabajando. Ok, vamos a seguir leyendo a ver si tenemos más comentarios. ¿Tenemos más comentarios por allá, Marco? Bueno, estamos conversando con Madeleine Mujica. Nos quedan todavía unos 3 minuticos, okay. Madeleine. ¿Te sientes cómoda? Sí. ¿Estás a gusto? Sí, a mí me gusta hablar mucho, Mario. ¿Ah, sí? Yo hablo mucho, sí. Bueno, qué bueno. ¿Has tenido ocasión de que te hagan otras entrevistas en los medios? Sí, más que todo cuando fue la campaña electoral de la universidad, fuimos invitados a varios medios de prensa. También en la universidad fueron otros más y bueno, con toda esta ruta de hacer nuestra presión desde la universidad, desde el movimiento estudiantil ucedista, también los medios han ido a la universidad y desde allí damos nuestras declaraciones. Generalmente se estima que las personas que ejercen liderazgo estudiantil de algún modo están trabajando hacia el futuro y que pueden efectivamente ser en algún momento, bueno, dirigentes importantes, concejales, diputados, hasta presidentes de la República. ¿Tú has pensado en desarrollar una carrera política?
Bueno, yo creo que ya esa pregunta te la respondí hace Ajá. un rato. Por los momentos no. Vuelvo y repito, todo tiene como su ciclo. Yo quería ser representante estudiantil Hasta allí. para defender los intereses de cada uno de los estudiantes. Y bueno, por la dinámica de mi otra carrera, que es medicina, y que todavía me falta bastante por recorrer, lo veo un poco complicado en este momento. Pero nada es imposible y por ahí dicen que nunca puedes decir nunca. Y acerca de la participación de la mujer en la política, ¿qué puedes decir? Bueno, o sea, de verdad que venimos de una sociedad de naturaleza, podría decirte, machista. Sin embargo, ese paradigma se ha venido rompiendo en los últimos tiempos, no nada más en el contexto país, sino en el contexto internacional o global. De verdad que las mujeres, yo opino que somos necesarias en todos los ámbitos, y bueno, que más que la líder de la oposición de este país es una mujer, que es María Corina Machado. Entonces, ya hemos visto que el papel de la mujer ha tomado un rol más protagónico, que antes no era así, a lo mejor no era bien visto. Ok, tenemos que irnos. Me gustaría, bueno, hay un mensaje de Ernesto Tucupita, dice excelente, Vanessa Robertazo, excelente, bueno, ya se lo había leído. Gabriel Requena 01 dice que sabe sobre la comunidad Terian de la UCB, un fenómeno, ya lo habíamos leído también. Bueno, tenemos que irnos. Un mensaje final para la gente, especialmente para los jóvenes que han perdido la esperanza. Y también me gustaría un mensaje para la gente mayor de edad, que son en buena medida los que hemos quedado en el país, porque el éxodo de venezolanos, ¿cómo se llama? Este éxodo, pues, de muchísimos venezolanos nos ha dejado, digamos, con una suerte de brecha en la que hay muchos ancianos y muchas personas de la tercera edad prácticamente en soledad. ¿Qué mensaje tienes para los jóvenes y para estas personas mayores? Bueno, principalmente a los jóvenes les digo que de verdad no decaigan. A veces las adversidades pueden ser bastantes y todo se puede tornar a lo mejor en un panorama un poco oscuro. Sin embargo, estamos viendo esa luz al final del túnel. De verdad que con todo lo que hemos pasado, de caer ahorita sería bastante triste. Y bueno, nada, o sea, sumarse a las actividades. Nosotros vamos a seguir alzando la voz, siendo eco en todos los lugares a donde podamos estar, a donde podamos ir, y que bueno, que son recibidos a que se unan a nuestra agenda, a nuestros pensamientos y a nuestras actividades. ¿Y para los mayores? Para los mayores, agradecerles que han seguido en este país, que han seguido, por decirlo así, luchando o atravesando todos esos obstáculos, y que también son valiosos, Mario. O sea, no nada más el futuro está en los jóvenes, sino que también está en todas esas personas mayores, porque ustedes son los que tienen la experiencia. Entonces, de algo sirve la experiencia. De algo sirve, y en muchos casos es fundamental. Y bueno, nada, que ustedes están allí para guiarnos y en conjunto todos trabajar por esa Venezuela que todos soñamos. Chévere, agradecido, Gracias. Madeley, de verdad, muchísimas gracias. Madeley Mujica, dirigente estudiantil, estudiante de antropología y de medicina. De verdad, un gran valor de la juventud venezolana. Y como ella, por supuesto que hay muchísimos, no solamente en nuestro territorio nacional, sino muchísimos que han tenido que verse forzados a emigrar. Ojalá que las condiciones en el país permitan que regresen pronto. Los esperamos, los necesitamos. Muchas gracias a ustedes también, amigos y amigas. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano. En la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz. En los controles, Lourdes Pérez. En la lectura de las informaciones, Alex Márquez. En las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, y frente a los micrófonos, su servidor, Mario Villegas con Fe de Venezuela. En nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera. Y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806.
Tengan todas y todos muy buenas tardes. Cuídense mucho. Feliz fin de semana.